Análisis para el registro de impresión. En la configuración de cada tipo de documento de soporte, tenemos la opción de llevar un registro y control sobre las impresiones del documento, para luego poder realizar auditoría y consultar un informe sobre dichas impresiones. Este control lo podemos configurar en la opción de análisis de registro de impresión de cada tipo de documento de soporte del cual queramos realizar auditoría de impresión. Vamos a modificar un tipo de documento de soporte, en este caso el de comprobante de ingreso. Y seleccionamos la pestaña de análisis de registro de impresión. En este paso podemos definir ciertas configuraciones de impresión según las cuales luego podemos consultar a través del informe de analizador de impresiones de documentos con el fin de hacer auditoría de impresión. La primera opción que tenemos disponible es máximo número de impresiones por operaciones. Como su nombre lo indica, es donde digitamos el número máximo de impresiones que queramos cuando se utilice este documento de soporte en una operación, con el fin de darnos cuenta en el informe si superó el número máximo de impresión, cuántas veces fue impresa una operación, en qué tipo de documento de impresión y demás datos que nos ayudarán a tener un mayor control sobre las impresiones. En este caso, vamos a indicar que el número máximo de impresiones van a ser 2 y damos a aceptar para guardar los cambios. Ahora vamos a consultar el informe de analizador de impresión de documentos, el cual lo generamos ingresando a la pestaña de contabilidad, seleccionamos la opción de control de documentos y seleccionamos el informe de analizador de impresión de documentos. Verificamos la fecha inicial y la fecha final entre las cuales queremos generar el informe y damos clic en el botón de analizar. Para más información acerca de este informe lo podemos visualizar en el video de analizador de impresión de documentos. Podemos visualizar que el sistema realiza el proceso de verificación de los registros de impresión. Nos muestra los comentarios, las advertencias y los errores que encontró después de hacer el proceso. Nos muestra el número de comentarios, el número de advertencias y el número de errores. En este caso nos está indicando que encontró 4 comentarios y un error. Y por medio de la barra de desplazamiento podemos visualizarlos. El sistema nos está indicando que el error fue de que ha detectado un registro de impresión que ha excedido el número de impresiones programado para este tipo de documento de soporte, el comprobante de ingreso, que fue el que acabamos de configurar. Nos indica que el máximo número de impresión que le configuramos fue 2 y que fue impreso 3 veces. Nos muestra los datos del registro de impresión como la fecha y la hora en la cual fue impresa, y el número de la operación, el número del documento y otros datos. El sistema también nos mostraría, por ejemplo, que hayan impreso la operación primero con unos datos como un tercero y por cierto valor, y luego modificaron esta operación y le cambiaron estos datos y la volvieron a imprimir. Esta información la veríamos reflejada en esta ventana. Damos cerrar. Vamos a ingresar nuevamente al documento de soporte de comprobante de ingreso, a la pestaña de análisis de registro de impresión. Otra opción que tenemos disponible es este tipo de documento de soporte se debe imprimir en la misma fecha de creación de la operación. Esta opción la activamos si queremos controlar y consultar las operaciones que tienen este tipo de documento de soporte y que fueron impresas en una fecha diferente a la fecha en la cual fueron creadas. Vamos a activar esta opción, damos a aceptar
y vamos a consultar nuevamente el informe de analizador de impresión de documentos. Recordemos que lo generamos ingresando a la pestaña de Contabilidad, seleccionamos la opción de Control de documentos, Analizador de impresión de documentos. Recordemos que verificamos la fecha inicial y la fecha final entre las cuales queremos generar el informe y damos clic en el botón de analizar. Podemos visualizar que el sistema nuevamente realiza el proceso de verificación de los documentos impresos y nos indica el número de comentarios y el número de errores. Uno de ellos es que se ha detectado un registro de impresión que se ha impreso en una fecha diferente a la fecha de soporte del documento. Nos muestra la fecha y la hora de impresión, la fecha de creación del documento de soporte y demás datos que nos ayudan a identificar con los respectivos usuarios los motivos por los cuales imprimieron en este tipo de documento en una fecha diferente a la de su creación. Podemos observar los demás errores en donde nos indica que otra operación que utiliza el documento de soporte comprobante de ingreso fue también impresa en una fecha diferente a la de su creación. Damos cerrar. Vamos a ingresar nuevamente al documento de soporte de comprobante de ingreso, a la pestaña Análisis Registro de Impresión. Otra opción que tenemos disponible es el orden del número del documento debe ser siempre ascendente respecto a la fecha de soporte. Esta opción la activamos si queremos consultar en el informe las operaciones que tienen este tipo de documento de soporte, en donde la fecha del documento es superior a la fecha en la cual se imprimió el documento. Por ejemplo, tenemos un comprobante de ingreso número 2, el cual tiene como fecha de soporte 15 de octubre del 2011. Y la fecha en la cual se imprimió este documento fue el 10 de octubre del 2011. Es decir, que se imprimió días antes de la fecha de soporte del documento. Esta información nos aparecerá en el informe y nos permitirá controlar que los documentos de soporte sean impresos en la misma fecha de soporte o después de la fecha de soporte del documento. Vamos a desactivar la primera opción y activamos esta segunda. Damos a aceptar y vamos a consultar nuevamente el informe de analizador de impresiones de documento. Verificamos la fecha inicial y la fecha final entre las cuales queremos generar el informe y damos clic en el botón de analizar. Podemos visualizar que el sistema realiza el proceso de verificación de los documentos impresos, nos indica los comentarios, las advertencias y los errores y nos muestra el número de comentarios y el número de errores en este caso. A través de la barra de desplazamiento podemos ver los errores que ha encontrado. En este caso nos está indicando que ha detectado un registro de impresión el cual no está ascendente respecto a la fecha de soporte de la operación. Es decir, que nos está indicando la fecha y la hora de impresión. En este caso nos muestra que fue el 10 de octubre del 2011 y que la fecha del documento de soporte es del 23 de noviembre del 2011. Además nos muestra otros datos de la operación, como el tipo de documento impreso, el número de copias, el tercero, el usuario que lo imprimió y demás datos. Damos cerrar. Vamos a ingresar nuevamente al documento de soporte comprobante
de ingreso, a la pestaña de Análisis Registro de Impresión, y podemos visualizar que otra opción que tenemos disponible es que este tipo de documento de soporte se debe imprimir siempre con el mismo tipo de documento de impresión. Esta opción la activamos si queremos consultar en el informe las operaciones que tienen este tipo de documento de soporte y que fueron impresas en otro tipo de documento de impresión diferente al que le indicamos. Por ejemplo, si al tipo de documento de soporte, comprobante de ingreso, le indicamos que siempre debe ser impreso en el tipo de documento de impresión comprobante de ingreso, al consultar el informe, el sistema nos indicará las operaciones que tienen este tipo de documento de soporte y que fueron impresas en otro tipo de documento de impresión diferente al que le indicamos, como por ejemplo si fue impreso en una nota de contabilidad o en un recibo de caja o etc. Al activar esta opción, podemos visualizar que se activa la opción de tipo de documento de impresión, en donde a través de la linterna podemos seleccionar el tipo de documento de impresión. En este caso, vamos a decir y a seleccionar un comprobante de ingreso. Desactivamos esta segunda opción para que solo nos aparezca en nuestro informe el error de esta tercera opción. Damos a aceptar. Vamos a consultar nuevamente el informe de analizador de impresión de documentos. Verificamos la fecha inicial y la fecha final entre las cuales queremos generar el informe y damos clic en el botón de analizar. El sistema realiza nuevamente el proceso de verificación de los documentos impresos. Nos indica los comentarios, las advertencias y los errores y el número que encontró de comentarios, el número de advertencias y el número de errores. Con la barra de desplazamiento recordemos que podemos observar los errores y los comentarios que encontró. Podemos visualizar que el sistema nos está indicando que ha impreso con una nota de contabilidad simple y que se debía imprimir con el tipo de documento de impresión comprobante de ingreso. Nos muestra la fecha y la hora de impresión, el tipo de documento de soporte y los demás datos de la operación. Si seguimos observando, podemos encontrar los demás errores. Igualmente, podemos observar que nos indica que se ha impreso con el tipo de documento de impresión, nuevamente nota de contabilidad simple, y que se debía imprimir con el tipo de documento de impresión comprobante de ingreso. Esto es todo sobre análisis para el registro de impresión.